Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro de este siervo tuyo, Señor, y háblanos porque necesitamos tu palabra. Tu palabra es súper esencial en nuestras vidas, porque tu palabra es la única que nos da vida y vida eterna. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Los malos gobiernos hacen sufrir al pueblo. Proverbios 29, 2, 4. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. El rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero un rey que exige sobornos la destruye. Nos preguntamos, ¿por qué hay tantas injusticias en la vida? Un automóvil sin matrícula viene a toda velocidad por la carretera. Su conductor es un joven de 17 años de edad, quien viene embriagado y sin licencia o permiso de conducir. De repente, embiste por detrás a otro automóvil que va más despacio, empujándolo unos 70 o 100 metros por la vía, donde finalmente estalla en llamas. En el asiento trasero del vehículo golpeado va un padre con su hija de 13 años que estaban dormidos. Ambos mueren casi al instante, carbonizados. La madre, que ocupa el asiento delantero, es rescatada por su hijo de la parte delantera del vehículo incendiado, pero sus piernas se han quemado hasta los huesos y muere unas horas después. El hijo de 22 años de edad que iba conduciendo es el único sobreviviente de esta familia. Preguntamos, ¿qué castigo le impusieron al conductor culpable? El castigo fue 300 horas de servicio de comunidad, una multa y una fianza por buena conducta durante un periodo de 3 años. Al enterarse del veredicto, el hijo sobreviviente se queja diciendo: me parece tan erróneo que el gobierno esté dispuesto a gastar millones de dólares en una campaña para evitar que las personas conduzcan bajo la influencia del alcohol y, sin embargo, cuando alguien comete estos graves errores y hay muertos en carretera, no están dispuestos a aplicar la sentencia apropiada. Este es solo uno de los muchos errores judiciales relacionados con el automovilismo, los cuales se publican regularmente en el periódico, cualquier periódico, bajo el sarcástico encabezamiento: justicia en las carreteras. Tal vez usted, estimado oyente, también ha sido víctima de las injusticias. ¿Por qué? Porque las injusticias es un problema mundial. No importa a dónde usted se dirija, la desigualdad social existe en todas partes. ¿Por qué tienen tanto alimento las personas de algunos países donde el desperdicio y el comer en exceso son tan comunes? Mientras que en otros países hay millones de personas desnutridas muriéndose de hambre. En julio de 1983, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura presentó un cuadro sombrío de la urgente necesidad
de proveer alimento a millones de personas, si había de evitarse el hambre en la población. Sin embargo, tristemente, la inanición llegó, según lo demuestra lo ocurrido en Etiopía en 1985. Consideremos otro ejemplo de injusticia. Algunas personas tienen los medios para vivir en mansiones, mientras que millones de otras personas, debido a su extrema pobreza, se ven obligadas a residir en viviendas muy malas, algunas de las cuales no pasan de simples casuchas de cartón y latas. Según una publicación de un periódico de 1984, una cuarta parte de la población del planeta, unos 1.000 millones de seres humanos, viven en pobreza tan vil e inhumana que es inconcebible tal estado deplorable para la mayor parte de las personas que viven en las sociedades de Occidente. Pero aún, en muchos países donde hay viviendas, la principal tarea doméstica de las mujeres es ir a algún pozo o río para buscar agua, a veces a varios kilómetros de distancia. En cierto país, el 99.7% de las viviendas no tienen agua corriente. En otros países, el 95% carece de agua, y hay otros 50 países donde el promedio de viviendas que no tienen agua corriente fluctúa entre un 50% y un 88%. Y qué tristeza con tanta facilidad de abrir pozos en cualquier parte con tanta tecnología moderna que hay. Estas son algunas de las desigualdades que plagan a la humanidad hoy en día. Pero, ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué permite Dios que haya injusticia y por tanto tiempo? ¿Interviene Dios alguna vez en este asunto? Estimados oyentes, Dios aborrece la parcialidad malintencionada. Maravillosamente a nuestro Dios Todopoderoso se le describe como un Dios que es justo e imparcial, como un Dios de fidelidad en quien no hay injusticia. Hechos 10, 34, 35, Deuteronomio 32, 4. Hace miles de años, Dios reveló que detesta la parcialidad maliciosa y malintencionada que genera la injusticia. ¿Cómo? Nos preguntamos. Por medio de ordenar que se escribieran instrucciones en su ley divina que prohibían cualquier tipo de discriminación o injusticia. El mostrar favoritismo a los ricos e influyentes o fingimiento de aceptación a los de condición humilde y pobre era una violación de las normas de Dios. Santiago 5:1-6. La ley dada a su antigua nación escogida decía: no deben hacer injusticia en el juicio. No debes tratar con parcialidad al de condición humilde y no debes preferir la persona destacada. Con justicia debes juzgar a tu prójimo. Levítico 19:15. Hasta se condenaba el maltratar a los animales. Éxodo 23:3-5, Deuteronomio 22:10, Deuteronomio 25:4, Proverbios 12:10. Ahora bien, si el Dios Todopoderoso insiste tanto en que el hombre deje de tratar injustamente a su prójimo y aún a la creación animal, nos preguntamos, ¿no hemos de esperar que Él mismo intervenga en la desenfrenada injusticia que vemos hoy en día? La raíz de las injusticias. La Biblia identifica a Satanás, el diablo, el opositor y enemigo de Dios, como la raíz de la injusticia y la desigualdad.
Él fue el primer causante de injusticia cuando se rebeló contra Dios y llevó al abismo a los demonios seguidores malvados que le acompañaron en su revuelta. Al principio de la existencia del hombre, la serpiente antigua llamada diablo o dragón engañó a los primeros humanos. Desde entonces, Satanás ha fomentado las injusticias al introducir el pecado, la muerte y el dolor al mundo. Se predijo que durante el tiempo que la Biblia llama los últimos días de esta civilización injusta, Satanás acarrearía muchos ayes a la gente en todas partes del mundo. ¿Por qué? Nos preguntamos. Porque Satanás sabe que le queda corto tiempo. Así que usted no debería sentirse demasiado alarmado al ver que aumentan las injusticias y otras formas de opresión. Romanos 5:20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Más bien, tengamos presente que tales acontecimientos son parte de las señales que indican que se ha acercado el tiempo en el cual este mundo y su vanidad cambiará completamente. Apocalipsis 12:12, Daniel 12:4, 2 Timoteo 3:1. La injusticia, estimados amigos y hermanos, será eliminada. La desaparición permanente de la injusticia pudiera parecer una esperanza vana o hasta un sueño. Lo sería si se dejara que el hombre mismo continuara administrando la ley y el orden. No obstante, el fin permanente de la injusticia ya está a la vista. Siendo que Dios puede hacerlo por su poder y gloria, cuando elimine al causante principal de la injusticia, Satanás, el diablo, junto con el corrupto sistema de este mundo que ahora existe controlado por él, como príncipe de la potestad del aire. Romanos 16:20, Efesios 2:2, Primera de Juan 2:15-17. Además, el Señor Jesús indicó que en los últimos días, en los cuales habría injusticia aumentada a escala mundial. Y eso es lo que estamos viendo. No pasaría esa generación hasta que se cumpliese su palabra. Mateo 24:3-34. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que, durante la vida de algunas personas en la gran tribulación, Dios hará que la injusticia impere en toda la tierra sin que su justicia sea eliminada. Claro está, hasta que la justicia reine completamente en el reino mesiánico de los 1000 años. El Señor Jesucristo establecerá la justicia como su trono en su segunda venida. El Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, no juzgará por la mera apariencia de las cosas a sus ojos, ni censurará simplemente según lo que oigan sus oídos. Con justicia juzgará a los de condición humilde. Justicia para las naciones es lo que él sacará adelante. Isaías 11:3-4, Isaías 42:1. Aprendamos, estimados amigos y hermanos, a afrontar las injusticias. ¿Quién no ha sufrido algún tipo de injusticia en su vida? Aunque algunas injusticias sean fruto de la imaginación, otras son muy reales. Ser víctimas de una injusticia nos causa dolor emocional y puede causarnos daño espiritual. Tal vez sintamos un fuerte deseo de corregir la situación. ¿Por qué?
Una razón es que nuestro Dios creador, en quien no hay injusticia, nos ha dotado con un agudo sentido de la justicia. Deuteronomio 32:4, Génesis 1:26. Sin embargo, habrá ocasiones en las que no se satisfaga dicho sentido y nos angustiemos porque no vemos solución. Dijo un sabio en cierta ocasión: yo mismo regresé para poder ver todos los actos de opresión que se están haciendo bajo el sol, y miré las lágrimas de aquellos a quienes se oprimía, pero no tenían consolador, y de parte de sus opresores había poder de opresión, de modo que no tenían consolador. Eclesiastés 4:1. ¿Cómo podemos entonces afrontar las injusticias? ¿Qué es realmente la injusticia? La injusticia consiste en actuar de manera contraria a las normas de la equidad o la justicia. Pero, ¿quién establece la norma de justicia para el hombre? Como es racional, nuestro Creador, que es justo e inmutable, tiene todo el derecho a decidir lo que es justo y lo que es injusto. Desde su punto de vista, andar en los estatutos mismos de la vida significa no hacer injusticia. Ezequiel 33:15. Por eso, cuando Dios creó al primer hombre, le dio una conciencia, una voz interior que le ayudaría a distinguir el bien del mal. Romanos 2:14-15. Esta fue dejada de lado por la pareja que habitaba en el Edén y prefirieron creer a la mentira. Dios hizo al hombre recto, pero luego ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. De tanto acomodarse al pecado y permanecer en la iniquidad, la conciencia se cauterizó. Además de haberle dado la conciencia al hombre, Dios ha dejado también como testimonio su obra creadora en el mundo y el universo, para que el hombre pueda reconocer su ley y orden divino. También ha dejado escrito en su palabra qué es justo y qué no lo es. Ahora bien, ¿cómo deberíamos proceder si creemos que se nos ha tratado injustamente? Haríamos bien en analizar el asunto de manera objetiva para comprobar si realmente se cometió una injusticia. Consideremos, por ejemplo, la situación en la que se encontraba el profeta hebreo Jonás, a quien Dios encomendó que advirtiera a los ninivitas del desastre que se avecinaba. En un principio, Jonás huyó sin cumplir su misión, pero finalmente fue a Nínive y proclamó su inminente destrucción. Al ver que los habitantes hicieron caso a su advertencia, Dios decidió perdonarlos y preservar la ciudad. Preguntamos, ¿cómo se sintió el profeta? A Jonás esto le desagradó sumamente y llegó a estar enardecido de cólera. Jonás 4:1. Jonás pensó que Dios estaba cometiendo una gran injusticia. Es obvio que Dios es quien puede leer el corazón y es amador de justicia y derecho, y su decisión y proceder no estaba equivocado. Salmo 33:5. Jonás no tuvo otra alternativa que admitir que la decisión de Dios estaba en armonía o concordancia con su justicia perfecta. Cuando creamos que se ha cometido una injusticia con nosotros, preguntémonos, ¿ve Dios la situación de un modo diferente? ¿Cómo reaccionar ante las injusticias? La Biblia menciona múltiples ejemplos de personas que sufrieron injusticias. Podemos aprender mucho de ellas examinando cómo hicieron frente a sus dificultades. Analicemos el caso de José. Movido por los celos, sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes y llegó a ser esclavo en Egipto.
Una vez en Egipto, la esposa de su amo trató de seducirlo. Como él la rechazó, lo acusó falsamente de violador. Aunque José acabó en prisión, su fe era más fuerte que los grilletes que le sujetaban sus pies y no permitió que la injusticia debilitara su espiritualidad ni su confianza en Dios. Génesis 37, 18, 28, Génesis 39, 4, 20, Salmo 105, 17, 19. Otra víctima de la injusticia fue Nabot, quien Jezabel, esposa del rey Acab de Israel, armó un plan atroz, un plan asesino. El rey se encaprichó con comprar el terreno que Nabot había heredado y que estaba junto al palacio, pero Dios había prohibido a los israelitas vender a perpetuidad las herencias familiares, por lo que Nabot rechazó la oferta del rey. Levítico 25, 23. Ante esta negativa, la perversa reina buscó testigos falsos que acusaran a Nabot de blasfemia contra Dios y contra el rey. En consecuencia, Nabot y sus hijos fueron ejecutados. Imaginémonos cómo debió sentirse Nabot cuando la gente empezó a recoger piedras para matarlo. Primera Reyes 21, 1, 14, Segunda Reyes 9, 26. No obstante, lo anterior palidece ante las injusticias que se ejecutaron contra el Señor Jesucristo. El perjurio y un juicio ilegal llevaron a que se le sentenciara a muerte. Crucifícale, crucifícale, gritaron a Pilato. Al gobernador romano que participó en el proceso, a Pilato le faltó valor para defender lo que sabía que era justo. Juan 18, 38, 40. Sin duda, en el caso del Señor Jesucristo, Satanás perpetró la mayor de las injusticias jamás cometidas. Indican estos ejemplos que Dios es indiferente a la injusticia. De ningún modo, estimados oyentes. Lo que ocurre es que no considera aquellos sucesos desde la simple óptica humana. Isaías 55, 8, 9. Pensemos en José. Gracias a que fue vendido como esclavo, pudo salvar a su familia, pues se había convertido en el administrador de alimentos del imperio de Egipto antes que el hambre azotara la región. Si Dios hubiera permitido aquella injusticia, José no habría ido a prisión, ni habría interpretado los sueños de dos presos, ni tampoco uno de ellos le habría hablado de él al faraón. Así fue como José llegó a ser el segundo, el administrador de Egipto. Génesis 41, 41, 9, 14, 45, 4, 8. ¿Y qué pasó con Nabot? Una vez más, traté de ver la situación desde el punto de vista divino. Tratémoslo de ver. Ya que Dios tiene el poder para resucitar a los muertos, para él era como si Nabot estuviera vivo, aunque su cuerpo yaciera inerte en el suelo. Nabot debe esperar el tiempo en que Dios lo traiga de nuevo a la vida y, puesto que los muertos están esperando su juicio, paga o recompensa será solo si hubiera pasado un instante. Eclesiastés 9:5. Además, Jehová vengó la injusticia cometida a Nabot cuando juzgó al rey Acab y a su casa. En cuanto al Señor Jesús, es verdad que murió. Sin embargo, Dios lo resucitó y lo exaltó a una posición que está muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra. Efesios 1, 20, 21. La injusticia maquinada por Satanás contra el Señor Jesucristo no impediría que fuera Señor y Cristo a pesar de sus horrendos sufrimientos.
El Señor Jesús confiaba en que su Padre podría haber revertido inmediatamente la injusticia de su arresto ilegal si hubiera querido. Pero sabía Dios que tiene un tiempo para cumplir las Escrituras y para corregir todas las injusticias. Mateo 26, 53, 54. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Porque es necesario que así suceda. Es cierto que Satanás y su hueste de maldad cometieron y cometen injusticias con personas rectas, pero Dios finalmente ajustó cuentas y corrigió la situación de manera definitiva cuando lo exhibió públicamente en la cruz, y así lo hará también en el futuro. Por tanto, ante una injusticia, esperemos a que llegue el momento en que nuestro Dios la arregle, la repare. Deuteronomio 25:16, Romanos 12:17-19. Entonces nos preguntamos, ¿por qué permite Dios la injusticia? Dios no quiere el sufrimiento ni el dolor, nunca, pero su soberanía tiene razones para no corregir cierta situación en el momento o en el instante. Romanos 2:6-11. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Como parte de nuestra formación cristiana, Dios permite que soportemos una injusticia. Hay que aclarar que no es con cosas malas que Dios somete a prueba a nadie. Santiago 1:13. Aún así, decide no intervenir en determinada situación, dura o fuerte, aunque sin dejar de sustentar a quien esté dispuesto a aprender de la prueba. Después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, nos asegura la Biblia, el Dios de toda bondad inmerecida terminará Él mismo la perfección de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes. Primera de Pedro 5:10. Además, el hecho de que Dios permita cierta injusticia da a los transgresores la oportunidad de arrepentirse. Tan solo unas semanas después de la ejecución del Señor Jesús, algunos judíos que escucharon la amonestación de Pedro se sintieron heridos en el corazón y preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Aceptaron con entusiasmo la palabra de Dios y se bautizaron casi 3,000 personas. Hechos 2:36-42. Por supuesto, no todos los que practican la injusticia se arrepentirán. Puede que algunos incluso se envalentonen y cometan actos de flagrante injusticia. Con todo, Proverbios 29:1 asegura: un hombre censurado repetidas veces, pero que hace dura su cerviz, de repente será quebrantado, y eso sin esperanza alguna. No tenemos la menor duda, llegará el día en que Dios obrará y condenará a quienes persistan en su mala conducta. Eclesiastés 8:11-13. Independientemente del tiempo que nos lleve recobrarnos de la injusticia, estamos seguros de que Dios sabe cómo ayudarnos. Y está claro que corregirá toda injusticia
que hayamos sufrido en este perverso sistema de maldad e iniquidad que consumen al mundo. Es más, nos ha prometido la recompensa final, a saber, vida eterna en un cielo nuevo y tierra nueva, y en el que la justicia habrá de morar. Segunda de Pedro 3:13. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre aprendemos de ella. Necesitamos tu palabra, Señor Jesús. Necesitamos aprender de tu justicia. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Jesús de Nazaret.